Primer proyecto de matemática realizado por estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. ¿De qué trata el proyecto? El mismo se basa en realizar un análisis de una tabla de datos pediátricos proporcionados por un centro de salud de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Contiene información registrada en el momento en el que cada paciente asistió, y es sumamente importante porque es donde se encuentran su fecha de nacimiento, peso, altura, etc. Cada paciente tiene un ID, como si fuera su nombre y apellido, y en la tabla podremos determinar la cantidad de visitas que realizó el mismo, así como en la fecha en la que se registró su peso, altura, perímetro encefálico, fecha de nacimiento, etc. Por ende, el próximo paso realizado fue quitar los duplicados de la columna ID, obteniendo como resultados una cantidad de ID presentes, que es la cantidad de nuestros pacientes. Este total lo sacamos mediante la fórmula contar que nos brindó Excel y el resultado es de 1456 pacientes. Asimismo sacamos la cantidad de visitas absolutas con la misma fórmula, solamente que de la columna de fechas de visitas, y el resultado fue de 6.919 visitas totales. ¿Dos pacientes con un mismo ID? En casos excepcionales, puede ocurrir que dos ID se repitan para un mismo paciente. Para identificar este error es necesario seleccionar la columna fecha de nacimiento y quitarle sus duplicados, dando como resultado que los ID que compartan el mismo número corresponden a dos personas diferentes, lo que lleva a renombrar dichos ID. ¿Cuál es la distribución de edades de los pacientes? Para ello es necesario primero calcular la edad de cada paciente, en base a su fecha de nacimiento y fecha de visita. Para ello utilizamos la fórmula si-fecha, en donde la unidad será días, meses y años. Con estos datos podremos saber la edad de los pacientes al momento de visitar el centro de salud, y se podrá visualizar que casi el 59% de las visitas fueron efectuadas por pacientes que no cumplían el año de edad. Promedio de visitas al pediatra. Para conocer el promedio de visitas al pediatra, tenemos que dividir la cantidad absoluta de visitas, 6.919, sobre la cantidad absoluta de pacientes, 1.456, teniendo como resultado la cantidad de visitas por paciente, que en esta oportunidad es 4.75. Para conocer el promedio de visitas durante los primeros 2 años de edad, primero tenemos que separar la cantidad de visitas efectuadas por menores a 2 años. A las mismas deberemos quitarle el duplicado y obtenemos así la cantidad de pacientes. Una vez obtenidos, tenemos que dividir sobre la cantidad absoluta de visitas, teniendo como resultado el promedio de visitas de los 2 primeros años de edad, que es 4.49. Para conocer el promedio de visitas mayores de 2 años de edad, tenemos que separar la cantidad de visitas efectuadas por niños de 2 o mayores a 2 años de edad. Le quitamos el duplicado y obtenemos la cantidad de pacientes. Hacemos la división y así obtendremos el promedio de visitas de mayores de 2 años de edad, que en esta oportunidad es de 2.55. Comparación de las curvas de crecimiento de 0 a 2 años de edad de la muestra con la libreta de salud de pediatría argentina. Para calcular las curvas de crecimiento, separamos los datos por sexo, en distintas hojas. Luego, elaboramos una tabla indicando los días correspondientes a cada mes, teniendo en cuenta 5 días antes y 5 días después. Utilizamos los percentiles 3, 10, 25, 50, 75, 90 y 97, más la fórmula percentil. Si un niño fue al pediatra al menos 2 veces, ¿cuál es la probabilidad de que vaya 5 veces? Para realizar este cálculo, tenemos que dividir los casos favorables, niños que asistieron 5 veces, sobre los casos posibles, niños que fueron más de 2 veces. Una vez que conocemos estos datos, debemos realizar la división de casos favorables sobre casos posibles, obteniendo como resultado 0.068. ¿Podemos decir si la siguiente hipótesis es verdadera? Los niños menores de 2 años tienen bajo peso. Analizando detenidamente los gráficos, podemos decir que estos se encuentran en un continuo aumento. Casi no presentan pequeños descensos intermedios, por lo que esta afirmación es falsa. Es más, con estos mismos gráficos podemos decir que los niños están en sobrepeso. Conclusiones. ¿Podemos decir si los pacientes están sanos? Sí, podemos decir que los pacientes están sanos, ya que los comparamos con las pautas de desarrollo normal de la libreta de salud de los estándares argentinos de pediatría, como son el peso, la altura, el perímetro encefálico, y da como resultado que los niños están sanos. Aquí algunas hipótesis del por qué los niños crecen un poco más que las niñas y por qué las niñas dejan de crecer un poco menos y por qué las niñas dejan de crecer primero que los niños.